Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la serie de principios de radiología torácica. Les recuerdo que cualquier duda o sugerencia me pueden escribir directamente a contacto@diagnosticoradiológico.cl. En este video voy a revisar la anatomía radiológica del tórax, poniendo énfasis en los principales reparos anatómicos, en la radiografía y su correlación tomográfica. Y además veremos cómo realizar un enfrentamiento sistemático para la interpretación de una radiografía de tórax. Aquí la primera recomendación que les quiero hacer es que es muy importante tener un orden establecido que tratemos de seguir siempre. Da lo mismo cuál sea el orden, lo importante es que cada vez que analicen una radiografía de tórax lo hagan siempre igual, y de esa manera se volverá una costumbre revisar todos los puntos importantes sin dejar nada afuera, y lo haremos de manera mecánica, por lo tanto el esfuerzo será menor y con el tiempo se vuelve automático. Yo aquí les voy a mostrar el orden que sigo habitualmente, no quiere decir que sea el orden perfecto, pero es lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Si a ustedes no les acomoda, lo que pueden hacer es tomar todos estos puntos que vamos a ver y ordenarlos de manera más cómoda para ustedes, que les sea más fácil recordar. Entonces, luego que revisamos la calidad técnica de la radiografía, como vimos en la primera parte de esta serie, vamos a mirar en forma activa cada uno de los reparos anatómicos de la radiografía. Y mirarlos en forma activa quiere decir ir y mirarlos en forma sistemática cada uno, ver si están normales o alterados. No se trata de analizar la radiografía pasando los ojos por sobre la imagen y esperando que lleguen los hallazgos en forma mágica. En especial en el mediastino, la alteración de alguna de las líneas o de los contornos, por muy sutil que sea, puede ser la única manifestación de una patología. Por lo tanto, la segunda recomendación que les quiero hacer es que cualquier alteración de líneas o contornos mediastínicos que no puedan explicar, ya sea por rotación de la proyección o sobreproyección de estructuras, considérenla como algo real y que puede necesitar mayor estudio. Uno de los primeros elementos que siempre reviso es el diafragma. En primer lugar, revisamos la posición del diafragma como parte de la evaluación de calidad del grado de inspiración de la radiografía. Aquí, solo como términos de definición, acuérdense que el diafragma es uno solo, y lo correcto es hablar de hemidiafragma derecho y hemidiafragma izquierdo. Esta es la posición normal de ambos hemidiafragmas, con el derecho levemente más ascendido que el izquierdo en condiciones fisiológicas. Un ascenso relativo del hemidiafragma izquierdo es un hallazgo anormal y se debe buscar alguna causa. Lo más frecuente es que ocurra por sobredistensión gástrica o sobredistensión del colon, pero eventualmente puede ocurrir por efecto de masa, de algún proceso expansivo en el hipocondrio izquierdo o por una disfunción del hemidiafragma, por ejemplo por una paresia o parálisis frénica. Luego evaluamos la morfología de los recesos costofrénicos laterales y posteriores, que deben tener esta forma triangular que vemos acá. Cuando existe obliteración de los recesos, se debe considerar un derrame pleural, que debemos recordar que los primeros que se ven afectados son los posteriores, y luego, al aumentar la cantidad del derrame pleural, se comprometen los laterales. Otra posibilidad, cuando tenemos obliteración de los recesos, es que haya adherencias pleurodiafragmáticas, que pueden ser posquirúrgicas o posinflamatorias. La morfología de los hemidiafragmas también es importante de evaluar. Normalmente tienen un contorno bien definido con una discreta convexidad superior. Por ejemplo, en este caso, vemos que el hemidiafragma derecho no tiene una morfología normal. Esto corresponde a la lobulación del hemidiafragma, lo cual no es un hallazgo patológico en sí mismo, sino más bien traduce un fenómeno de debilitación de la región central del hemidiafragma, habitualmente asociado a la edad. Pero el diafragma se encuentra continuo, es solamente el contorno el que tiene esta morfología. En este caso de acá, en cambio, vemos una lesión bien definida, que ocupa la región basal, pero el hemidiafragma se mantiene bien definido. Esto corresponde a una hernia de Morgani. En la proyección lateral podemos reconocer los dos hemidiafragmas. En primer lugar, el hemidiafragma derecho, al estar bien delimitado por aire en su región superior, lo podemos identificar en todo su trayecto en forma continua hasta la región anterior del tórax. Acá podemos ver el correlato tomográfico del hemidiafragma derecho y corresponde a esta línea con densidad de partes blandas que se extiende y se inserta en la región anterior y posterior del tórax, y vemos que está completamente delimitado por aire en su región superior, y es por eso que el hemidiafragma derecho se logra delimitar hasta la región anterior del tórax. A diferencia del hemidiafragma izquierdo, el que no se delimita en todo su trayecto anterior debido a que está en contacto con la cara inferior del corazón. Acá podemos ver su correlato tomográfico. Por lo tanto,
Eso hace que se pierda la definición del segmento anterior y el hemidiafragma izquierdo solamente lo vemos en su segmento medio y posterior. Luego es importante recorrer en forma activa los contornos pleurales, los que no se deben ver en una radiografía de tórax normal a excepción de las cisuras. Podemos ver en este caso, por ejemplo, que existe una alteración importante de la pleura izquierda. Está engrosada, de contornos nodulares y además se acompaña de un moderado derrame pleural. Esto es compatible con un engrosamiento pleural neoplásico. Además vemos que a la paciente le falta la mama derecha, tiene una mastectomía derecha, por lo tanto esto es un cáncer de mama recidivado con compromiso metastásico pleural. En este otro caso, si seguimos el contorno pleural derecho, vamos a ver que aparece una línea adicional. Tendríamos normalmente el contorno pleural, que no vemos en realidad, que es virtual, que es donde corresponde a la pleura parietal, y aparece esta segunda línea, esa de acá, y distal a esa línea no tenemos vasos. Esto corresponde a un neumotórax. Luego podemos evaluar la vía aérea que se dibuja delimitada por aire y vemos la tráquea y los bronquios centrales. En la proyección lateral es importante también reconocer la imagen de la tráquea porque nos va a servir como reparo anatómico para algunas estructuras. También acá en la proyección lateral podemos ver esta línea que se extiende caudal a la proyección de la vía aérea discretamente hacia anterior, y esto corresponde a la pared posterior del bronquio intermedio, el cual es un marcador de patología de mediastino medio. Habitualmente está engrosado cuando existe compromiso ganglionar o compromiso periorbancovascular de algún tipo, por ejemplo, adenopatías o linfangitis carcinomatosa. Esta es una imagen de un reprocesamiento de mínima intensidad que nos muestra la vía aérea central en correlación con lo que estamos viendo en la proyección posterior anterior. Siguiendo con las líneas del mediastino, al lado derecho de la tráquea tenemos la banda paratraqueal derecha, la cual también nos sirve como un marcador de patología del mediastino medio, igual que la pared posterior del bronquio intermedio. Hacia caudal, la banda paratraqueal derecha termina en el ángulo traqueobronquial derecho, que se ve como una imagen de morfología redondeada u ovalada y corresponde al callado de la vena ácigos. Aquí es importante mirarlo en forma activa. Normalmente mide menos de 10 milímetros y su aumento de tamaño puede estar determinado por dilatación de la vena ácigo, ya sea por fenómenos congestivos en el contexto de insuficiencia cardíaca derecha, como también por aumento en el aporte sanguíneo al territorio ácigos, como lo que ocurre en los pacientes con interrupción de la vena cava inferior y continuación en la vena ácigos, lo cual es una variante anatómica clásicamente asociada a síndrome de heterotaxia con isomerismo izquierdo, pero que podemos verlo en forma aislada. Otros diagnósticos diferenciales de lesión o aumento de tamaño del ángulo traqueobronquial derecho son adenopatías y quistes broncogénicos. Luego tenemos las líneas de unión pleural, la línea de unión pleural anterior y posterior. La línea de unión pleural anterior es esta línea que vemos aquí y corresponde a la unión de las 4 capas pleurales, 2 viscerales y 2 parietales, en relación a los segmentos anteriores de los lóbulos superiores. Por definición, se extiende bajo el plano de las clavículas, porque está en relación a los segmentos pulmonares anteriores. Aquí tenemos una tomografía computada y podemos ver su correlato, que es esto, segmentos anteriores de los 2 lóbulos, y esta línea de aquí corresponde a la línea de unión pleural anterior. Y por último tenemos un reformateo coronal que muestra los segmentos anteriores de los lóbulos superiores y la línea de unión pleural anterior en correlato como lo veríamos en la radiografía de tórax. La línea de unión pleural posterior no siempre la vemos en la radiografía de tórax y corresponde a lo mismo, pero en la región posterior de los lóbulos superiores y habitualmente se extiende por sobre el plano de las clavículas. Esta es una imagen de la literatura que se puede ver esa fina línea a nivel de las clavículas y un poco más arriba, que corresponde a la línea de unión pleural posterior. El correlato en la tomografía computada es este y vemos que corresponde a la región de aposición de las capas pleurales en la región posterior de los lóbulos superiores. Luego nos vamos a fijar en las bandas paravertebrales, derecha e izquierda, las cuales son marcadores de patología vertebral paravertebral. Por ejemplo, en este caso existe un contorno anómalo. ¿Se fijan? Es un contorno extra que no debería estar ahí y que no podemos explicar por rotación de la radiografía o por sobreproyección de alguna estructura como un pliegue cutáneo. Esta es la banda paravertebral y tenemos ese segundo contorno. Eso es anormal y en este caso es un contorno por un engrosamiento de la banda paravertebral izquierda. En este caso correspondía a un absceso paravertebral
secundario a una espondilodicitis. Finalmente tenemos el receso pleuroácido esofágico, que se ve como esta línea bien definida con interfase aérea por el lado derecho y que la vemos en situación retrocardíaca central. Esto corresponde a un receso formado por el segmento basal medial del lóbulo inferior derecho y las estructuras del mediastino, básicamente esófago y la vena ácigos. Por lo tanto, desplazamiento de este receso orienta a patología que se origina en el mediastino medio en situación periesofágica. Por ejemplo, este caso, este es el mismo paciente que vimos hace un rato de la hernia Morgani. Tiene también un desplazamiento del receso pleuroácido esofágico, ¿se fijan? Y esto corresponde a una gran hernia gástrica yatal. Y este es el receso y está claramente desplazado porque hay efecto de masa en la región, en este caso periesofágica distal, determinado por una gran hernia gástrica yatal. Ahora vamos a evaluar la región de los ilios pulmonares. Y esta es la morfología normal de los ilios pulmonares, con la del lado izquierdo un poco más cefálico que el del lado derecho. Tienen que tener esta morfología y tienen que ser de igual densidad. En la proyección lateral, el ilio pulmonar derecho, que es esto, se ve en situación anterior al plano que proyecta la vía aérea. En cambio, el ilio pulmonar izquierdo se sobreproyecta a la región posterior al plano de la vía aérea, acá atrás. Tenemos que entender aquí que la imagen de los ilios pulmonares va a ser una sobreproyección de estructuras arteriales, venosas, bronquios y tejido linfático. Luego vamos a ver mejor la correlación tomográfica de los ilios, básicamente de los vasos. Bueno, ahora siguiendo con los contornos mediastínicos, voy a comenzar por los contornos del lado izquierdo. Y en primer lugar tenemos el arco aórtico, que es lo que estamos viendo acá en la correlación de la tomografía computada. Es la aorta torácica ascendente y el arco. Y esto es la proyección que vemos acá como primer contorno mediastínico superior. Luego, bajo el arco aórtico, tenemos la arteria pulmonar izquierda y también vemos sobreproyección de la rama lobar y probablemente proyección de algunas ramas segmentarias basales. La arteria pulmonar izquierda y rama lobar. Justo por debajo de la arteria pulmonar izquierda tenemos este contorno que corresponde al tronco de la arteria pulmonar. Luego, el siguiente contorno hacia abajo, este contorno de acá, que corresponde a esta estructura aquí en la tomografía computada, es la orejuela del atrio izquierdo. Este es un contorno muy sutil que no siempre vamos a ver en gente normal. Claramente se ve como un contorno anómalo en los pacientes que tienen dilatación de cavidades izquierdas, principalmente dilatación de aurícula izquierda. Luego, el siguiente contorno, que corresponde a gran parte del contorno cardíaco izquierdo, corresponde a esto, que es el ventrículo izquierdo. Luego, en los contornos derechos, tenemos el primer contorno mediastínico. Este de acá corresponde a la vena cava superior, que en este caso vemos que está hiperdensa porque este paciente se está inyectando el medio de contraste por las venas de la extremidad superior izquierda, por lo tanto se está concentrando mientras ingresa por la vena cava superior. El siguiente contorno, vamos a ver acá la arteria pulmonar derecha y la rama interlobar. Y luego, el siguiente contorno, que es prácticamente todo el contorno cardíaco derecho, corresponde al atrio derecho, que es lo que estamos viendo aquí. Esta es una imagen de tomografía computada realizada un poco más hacia dorsal, para que puedan ver la correlación de las arterias pulmonares centrales y sus ramas interlobar y las ramas lobar superior e inferior en el lado izquierdo, que es lo que vemos justamente en la proyección posterior anterior de la radiografía de tórax. Ahora en la proyección lateral vamos a partir por el contorno inferior, este de acá, que corresponde al ventrículo izquierdo. Esta interfase neta que se produce hacia caudal corresponde a la vena cava inferior. Ahora, hacia anterior, el contorno cardíaco anterior está determinado principalmente por el ventrículo derecho y tracto de salida, y más arriba el tronco de la arteria pulmonar, que es prácticamente todo esto es un continuo: ventrículo, tracto de salida y tronco de la arteria pulmonar. El contorno más alto, que es lo que estamos viendo acá, corresponde al arco aórtico. Aquí tenemos un reformateo sagital
donde podemos ver las estructuras mediastínicas en concordancia con lo que estábamos viendo acá. Y aquí además agregué otro contorno, que es este contorno más posterior del corazón, que se ve muy bien acá. Y esto corresponde a la aurícula izquierda, es este de aquí. Aquí vemos la aorta, el arco aórtico y aorta descendente, que es lo que estamos viendo acá, y vemos perfecto el ventrículo derecho, tracto de salida y el tronco de la arteria pulmonar, que corresponde al contorno más anterior del mediastino en la proyección lateral. En los cilios pulmonares tenemos que recordar que en el lado derecho la arteria pulmonar está en ubicación anterior a la vía aérea. La vía aérea acá y esta es la arteria pulmonar derecha. Y es por eso que es importante definir el plano de la vía aérea en la proyección lateral, porque ya vamos a saber que lo que se encuentra anterior a la vía aérea es el hilio pulmonar derecho. Aquí podemos ver la fusión que corresponde a esto, las estructuras iliares del lado derecho. En el lado izquierdo, la arteria pulmonar, en cambio, pasa por encima de la vía aérea formando un arco, y es por eso que clásicamente el bronquio izquierdo se conocía como bronquio hipoarterial, porque está debajo del arco que forma la arteria pulmonar izquierda. Y es por eso que en la proyección lateral queda principalmente en esta ubicación acá, principalmente posterior. Aquí podemos ver una fusión de la imagen de tomografía computada y entendemos que la arteria pulmonar y el hilio pulmonar izquierdo principalmente quedan en ubicación posterior al plano de proyección de la vía aérea. En la proyección lateral también es importante revisar algunas zonas que siempre se deben mantener radiolúcidas. Estas son el espacio claro retroesternal, el espacio claro retrotraqueal, el que técnicamente se conoce como triángulo retrotraqueal, está formado por el arco aórtico, pared posterior del esófago y la columna dorsal. La ocupación de este espacio puede traducir la presencia de lesiones vasculares, lo más frecuente que sea alguna variante anatómica como elongación de estructuras vasculares o una arteria subclavia derecha aberrante. También puede ser un aneurisma de troncos supraórticos, por ejemplo. Otros diagnósticos diferenciales pueden ser ocupación por adenopatías, engrosamiento esofágico, quiste de duplicación, etc. Así que es importante mirarlo y verificar que se mantenga radiolúcido. Más abajo vamos a tener el espacio claro retrocardíaco, el que frecuentemente se afecta cuando hay algún proceso de condensación pulmonar o eventualmente por alteraciones esofágicas distales como una hernia o una masa esofágica. Finalmente vamos a revisar la anatomía pulmonar y para eso primero un recordatorio rápido de los segmentos pulmonares. Acuérdense que el pulmón derecho es un pulmón trilobar, tiene 3 lóbulos, superior, inferior y medio. En cambio, el pulmón izquierdo es un pulmón bilobar, 2 lóbulos, que son el superior y el inferior. En el lado derecho tenemos que el lóbulo superior tiene a su vez 3 segmentos, segmento apical, segmento anterior y posterior. En cambio, el lóbulo superior izquierdo tiene fusión de los segmentos apical y posterior, que llamamos segmento ápico-posterior. Y además tiene el segmento anterior y tiene el segmento lingular, el cual a su vez se divide en segmento superior e inferior. Volviendo al lado derecho, el lóbulo inferior derecho tiene el segmento superior y los segmentos basales, que son el segmento lateral, anterior, medial y posterior. En cambio, el lóbulo inferior del lado izquierdo también tiene una fusión de segmentos. Aparte del segmento superior, en los segmentos basales está fusionado el segmento anterior y medial, que llamamos segmento anteromedial. Y además tiene el segmento lateral y el segmento posterior. Finalmente, en el pulmón derecho tenemos el lóbulo medio, que a su vez tiene 2 segmentos, que son el segmento medial y el segmento lateral. Aquí tenemos la correlación que sería la radiografía de tórax. Por ejemplo, el pulmón derecho tenemos el lóbulo superior con el segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior. Acá tenemos la proyección del lóbulo medio con su segmento medial y segmento lateral. Luego el lóbulo inferior podemos ver que está el segmento superior, segmento lateral y posterior, y el segmento anterior y medial queda en una ubicación más bien paracardíaca. El pulmón izquierdo tenemos el lóbulo superior, que tiene este gran lóbulo que está fusionado, que es el segmento ápico posterior. Hacia anterior tenemos el segmento anterior y acá abajo el segmento lingular con su segmento superior y segmento inferior. Y en el lóbulo inferior tenemos el segmento superior, segmento lateral y posterior y el segmento anteromedial que queda acá fusionado también en ubicación más bien paracardíaca. Las cisuras del pulmón derecho son 2, la cisura mayor y la cisura menor. En cambio, el pulmón izquierdo solamente tiene la cisura mayor. Las cisuras es importante reconocerlas
y mirarlas activamente y evaluar su posición, debido a que nos pueden servir como marcadores de desplazamiento, debido, por ejemplo, pérdida de volumen en el contexto de atelectasias o desplazamientos por procesos expansivos. En la proyección frontal vemos solamente la cisura menor, aquí, que separa el lóbulo superior del lóbulo medio, y es una línea muy fina que corresponde a esa línea que está ahí. En la proyección lateral también podemos encontrar la cisura menor acá adelante, separando el lóbulo superior, el segmento anterior, del lóbulo medio. Las cisuras mayores de ambos pulmones en general se sobreponen en la proyección lateral y corresponde a esta fina línea de disposición coronal oblicua. Aquí tenemos el correlato tomográfico de la cisura mayor y de la cisura menor del pulmón derecho. En el pulmón izquierdo solamente tenemos la cisura mayor, que es lo que vemos acá, separando el lóbulo superior del lóbulo inferior. Aquí me gustaría decir un par de palabras sobre cisuras accesorias, porque las cisuras que les acabo de mostrar son las cisuras habituales fisiológicas, pero existe un número importante de cisuras accesorias, de las cuales no todas son visibles en radiografía de tórax, y de hecho algunas también son difíciles de encontrar en tomografía computada. Por ejemplo, las cisuras inferiores se reportan en estudios de autopsia en hasta un 50% de los pacientes, por lo tanto son estadísticamente las más frecuentes, pero en estudios realizados con tomografía computada tienen una prevalencia menor, dado que son más difíciles de encontrar y a veces se confunden con los ligamentos pulmonares. De hecho, en este estudio del año 2010, estos autores encontraron una prevalencia de 13% en las cisuras inferiores, que es mucho más baja de los estudios reportados en autopsia. Y estos autores encontraron, de hecho, como mayor prevalencia las cisuras menores izquierdas, que corresponde a una cisura que es igual que la cisura menor del lado derecho, pero está en el lado izquierdo, obviamente. Las cisuras superiores accesorias la encontraron un 5%, y la cisura de la vena ácigos, que todo el mundo se acuerda en general cuando hablamos de cisuras accesorias, es de las menos frecuentes, es menos de 1%, 0.7% en este estudio, y es la que se ve acá arriba. Ahora, la cisura para la vena ácigos tiene la particularidad que en general es muy fácil de ver y la encontramos en prácticamente el 100% de las radiografías. Aquí hay una imagen de la literatura en que se puede ver la vena ácigos en una imagen bien característica. Por último, vamos a revisar las estructuras óseas del tórax. El esqueleto torácico es complejo y nos da mucha información respecto de la historia del paciente, si ha tenido cirugías o traumatismos, por ejemplo, que puedan explicar además algunas alteraciones que estamos viendo. Por ejemplo, un engrosamiento pleural focal adyacente a una deformación postraumática de las costillas. Eso va a implicar probablemente que ese engrosamiento es postraumático, ya sea como secuela de un hemotórax organizado o un engrosamiento con proliferación de la grasa subpleural, que sea todo postinflamatorio. Las costillas en la proyección posterior anterior se pueden ver casi completas, tanto en su segmento anterior como en el segmento posterior. Cuando cuenten las costillas para localizar una lesión pulmonar, por ejemplo un nódulo, siempre refiéranse si contaron las costillas por el arco anterior o por el arco posterior. Existen algunas regiones que generan errores habituales en el diagnóstico, y a estas les recomiendo que las miren activamente. Por ejemplo, los extremos proximales de las clavículas los tenemos aquí, y habitualmente los miramos en la evaluación de la calidad de la rotación de la proyección. Bueno, en ese momento entonces les recomiendo que también miren que la cortical ósea esté continua y que el nivel de las clavículas sea el mismo. Por ejemplo, en los traumatismos torácicos podemos tener luxaciones esternoclaviculares, en la cual se va a manifestar por una diferencia en el nivel de los extremos proximales de las clavículas. La clavícula se desplaza hacia inferomedial en las luxaciones posteriores y hacia superior en las luxaciones anteriores. Luego vamos a mirar el manubrio esternal, dado que sus contornos pueden simular un contorno mediastínico anómalo. La otra estructura que puede generar error son las escápulas, cuyo margen inferior y medial muchas veces se sobreproyecta al hemitórax y simula una banda o una línea adicional. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, si no estamos atentos, podemos pensar que este contorno es un contorno mediastínico anómalo. Este es el contorno aórtico acá, y por dentro tenemos este otro contorno. Pero la verdad es que ese contorno corresponde solamente al contorno del manubrio esternal. Por lo tanto, no es un contorno anómalo. Finalmente, es importante realizar una evaluación sistemática de todo el tórax y buscar en forma activa alteraciones en las regiones ocultas del tórax, las cuales son las regiones apicales, la región retrocardíaca y las regiones retrodiafragmáticas.
Por último, acordarse que en la proyección lateral la radiolucidez del tórax va en aumento debido a que existe más cantidad de aire hacia abajo. Por tanto, si es que no se mantiene este gradiente de radiolucidez hacia basal, hay que considerar que hay algún tipo de patología, principalmente condensaciones pulmonares. Entonces aquí les dejo un resumen ejecutivo con todos los puntos que revisamos para que los anoten y ustedes los ordenen en la manera que les resulte más simple de recordar. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les sea de utilidad toda la información entregada acá en este video. Para los siguientes videos de esta serie voy a revisar directamente ya la patología pulmonar, pleural y mediastínica. Cualquier duda, acotación o sugerencia, por favor escríbanme directamente a contacto@diagnosticoradiológico.cl o déjenla en los comentarios. Además, les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que se enteren cada vez que subo un nuevo video. También les recuerdo que me sigan en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Soy Diagnóstico Radiológico. En Instagram estoy subiendo casos radiológicos varias veces a la semana para que los revisen. Bueno, eso es todo. Que estén muy bien. Hasta un próximo video.